Fe Conciencia, donde lo que creas, creas. Ideas simples para cambiar tu vida y tu forma de pensar. Ideas profundas presentadas de manera sencilla. Judaísmo, Kabbalah, psicología y filosofía. Es hora de llevar nuestro entendimiento a una espiritualidad madura, donde fe y conciencia se encuentran. Valleji, el precio de ser el elegido. Por Jack Levy. ¿De qué sirve ser el elegido si te cuesta la vida? ¿Para qué queremos líderes si terminan corrompidos por el poder? ¿Quién está contento con sus líderes? Vamos directo al grano. La Perashá Valleji es un espejo brutal que nos muestra el precio emocional, espiritual y ético de ser líder. Jacob bendice a sus hijos con palabras que no solo inspiran, sino que algunas de ellas duelen. Les deja un legado que, lejos de ser solo una bendición, es aparentemente una crítica o descripción de cada uno. ¿Qué significa realmente ser líder? ¿Es un privilegio o una sentencia? ¿Es el liderazgo un acto de servicio o simplemente otro disfraz para el control y la manipulación? Y no nos hagamos tontos. A todos nos encanta la idea de ser el elegido. Nos llena el ego pensar que somos los favoritos de Dios, los llamados a iluminar al mundo. ¿Pero ese cuento es un regalo o una trampa? La religión, por su naturaleza, con el tiempo, tiende a transformarse en una institución. En su forma original, la religión puede ser un canal para la espiritualidad pura, una búsqueda de personal de lo divino. De hecho, todas comienzan así. Pero al institucionalizarse, comenzar a poner reglas y mandatos, muchas veces se ve obligada a sacrificar el fondo por la forma. Y es lógico. Imagínate un movimiento social que surge para luchar contra la injusticia, lleno de pasión y energía, liderado por personas dispuestas a cambiar el mundo, de verdad, genuinamente. Al principio, cada acción está impulsada por ideales puros y una conexión real con las personas. Pero con el tiempo, se organiza, se crean comités, reglas, estructuras jerárquicas, y lo que empezó como un movimiento lleno de vida y significado, termina siendo una máquina que pone el enfoque en reglas y protocolos, olvidando por completo la pasión original, perdiendo así la chispa que de verdad lo hacía especial. Así también, lo que comienza como una expresión pura de conexión y propósito, generalmente se convierte en un dogma que pierde de vista su verdadero significado. Y pasa también con la religión. Entonces, cuando el liderazgo deja de ser espiritual y se convierte en un juego de poder, ¿estamos dispuestos a cuestionar a las instituciones que dicen representarnos y buscar una trascendencia genuina? Incluso si eso significa romper con lo establecido. Advierto que este episodio no es para todos. Vamos a cuestionarlo todo sin miedo. ¿Qué implica ser un líder? ¿Cómo se convierte la religión en un arma de control? ¿Qué tan dispuestos estamos a pagar el precio emocional y psicológico que conlleva liderar desde la autenticidad? Y sobre todo, ¿cómo podemos liberarnos en nuestra espiritualidad de las instituciones y del poder? Vamos a desnudar estas mentiras cómodas que nos contamos sobre liderazgo, poder, religión y espiritualidad. Nos vamos a meter de lleno en las partes más crudas y brutales de lo que significa liderar y ser liderado. Que si no cuestionamos las historias que nos contamos, ¿cómo fregados tenemos que cambiarlas? La Perashá Valleji, la última del libro de Bereshit, nos lleva al hecho de muerte de Jacob, donde Jacob reúne a sus 12 hijos para bendecirlos y definir su legado. Pero estas no son bendiciones al estilo de cuentos felices. Son mensajes crudos, con un filo que corta. Más que palabras bonitas, son un espejo brutal de sus virtudes, defectos y el destino que les espera. Rubén, el primogénito, es reprendido por su impulsividad.
Simón y Leví son confrontados por su violencia. Yehudá, elevado como el líder de sus hermanos, el futuro rey. Yosef recibe una bendición que resalta su resiliencia, pero también lo aísla como el favorito. Una vez más, cada hijo recibe su parte, y esas palabras no solo reflejan quiénes son, sino quiénes podrían llegar a ser. Finalmente, Jacob pide ser enterrado en la tierra de sus ancestros, reafirmando la conexión con la tierra prometida. Y cuando finalmente muere, Yosef enfrenta el miedo de sus hermanos, quienes temen que busque venganza. Pero él, desde una posición de poder, les asegura que lo que ellos intentaron para mal, Dios lo transformó para bien. Vayeji no es solo el cierre de una historia familiar, es un recordatorio de cómo el liderazgo, el poder y el destino pueden ser un tanto de bendición, pero también una carga, dependiendo de cómo se enfrenta. ¿Qué haces con el legado que recibes? Esa es la pregunta que nos deja esta perashá. El precio de ser el elegido. El liderazgo es un campo muy peligroso. Nos apantalla con la promesa de poder, pero también conlleva la responsabilidad de cargar con la vida de otros. La perashá nos da con todo. Jacob no endulza las cosas. Bendice a sus hijos, sí, pero también los enfrenta brutalmente con sus verdades y les pone una carga que pocos podrían soportar. ¿Ser líder es un privilegio o una condena? ¿Y qué tan caro en el alma y sangre estamos dispuestos a pagar por cargar con ese rol? Jacob no se anda con rollos románticos o sentimentales. Al bendecir a Yehudá con el liderazgo, no le da exactamente un premio. Le lanza una tarea complicada. No es una corona que brilla. Es una carga que si no la asumes, pesa. Liderar no es un juego de astucia ni de fuerza. Es cargar con las vidas de otros, con sus fallas y con sus esperanzas. Yehudá, que estuvo dispuesto a dar su vida por Binyamin, muestra lo que un líder debe ser. Alguien que pone el bienestar de los demás por encima de su ego, aunque eso le cueste todo, incluso su vida y libertad. Pero vamos a ser claros. La historia, y también la actualidad, nos grita que el poder casi nunca se usa con esa pureza. Desde el Imperio Romano, la Inquisición, y hasta estos días, el liderazgo religioso ha sido un disfraz para el control y la opresión, en muchos casos. Pero ¿cómo evitamos que el liderazgo caiga en esta trampa? Mario Saban dice que hay que liberar a Dios de las ideologías. Liderar no es controlar, es servir. Y eso implica matar el ego, recordando que el poder no es tuyo, es una herramienta para el bien de los demás. Hoy, la crisis del liderazgo está en todos lados, la política, los negocios, la religión y demás. Y seamos sinceros, ¿alguien realmente está feliz con sus líderes? Claro que no. Muchos de ellos usan el poder como si fuera su juguete personal, manipulando a las masas y dividiendo para beneficio propio. Hoy un empresario puede comprar las elecciones del país más importante del mundo, como quien compra un café en Starbucks. O una red social puede destrozar la reputación de cualquiera con un solo clic. Jacob, al bendecir a Yehudá, nos lanza una verdad incómoda y cruda. Liderar no es buscar aplausos ni gloria vacía. Es cargar con las expectativas, las fallas, los miedos y las esperanzas de otros. Y eso no es para cualquiera. Por otro lado, tenemos a Yosef, el hijo favorito. Él carga la otra cara del liderazgo. El peso emocional y espiritual de ser el elegido. Desde el principio, su estatus especial lo convierte en un paria odioso entre sus hermanos, quienes lo ven como una amenaza. Su ascenso en Egipto, aunque lleno de éxito, está marcado por la soledad y el exilio. Incluso en el momento de mayor poder, Yosef sigue siendo un extranjero,
desconectado de quienes lo rodean. La psicología moderna identifica esto como el síndrome de alto desempeño. La presión de ser el mejor, con una mochila llena de imposibles. Nunca puedes mostrar debilidad. Siempre debes estar en control y parece que tienes que cargar con el peso de todo el mundo. Espiritualmente, esto desconecta al líder de su humanidad, de su familia y de su comunidad. Pero esta no es una historia única. Cargar con ser el favorito también le tocó a Isaac y a Jacob, donde la historia de ambos estuvieron plagadas de problemas familiares y conflictos interminables. Ser el elegido no fue un honor, fue un yugo difícil de cargar, un rol que los moldeó, pero también los quebró. El verdadero liderazgo espiritual debe liberarnos, no aprisionarnos. Yosef lo entiende al final de la perashá, cuando sus hermanos, temerosos de que se vengue por su posición, reciben una respuesta increíble. Lo que ustedes intentaron para mal, Dios lo transformó en bien. En ese momento, Yosef deja de ser el elegido, deja de ser víctima de su posición y se convierte en un líder aprovechando su posición para sustentar, reconciliar y finalmente sanar patrones familiares. Privilegio versus responsabilidad. Eso es. En mi libro, La voz del alma, lo expongo algo así. Dejar de ver la religión como un privilegio y empezar a entenderla como una responsabilidad hace toda la diferencia. Porque sí, lo sagrado no se trata de sentirte el hijo especial ni de decir yo tengo la verdad y tú no. Ya basta de jugar a los niños. Eso seguro que no te conecta con Dios. Te conecta con tu ego. Y ese ego transforma lo que debería ser en un acto de servicio en un maldito juego de poder que divide, aleja y destruye. Liderar desde el servicio, en cambio, nos acerca a lo divino. Los sabios en la Kabbalah lo explican como el cabello de la barba de Dios. Y piénsalo así. ¿Un cabello de tu cabeza eres tú? No, ¿verdad? Sin embargo, a través de este, puedo deducir muchas cosas de ti. Es decir, puedo determinar probablemente qué edad tienes, si eres hombre o mujer. Tu ADN me dice muchas cosas, y la simple vista de él me dice muchas cosas. Lo mismo pasa con toda la creación. Todo es un pelo de la barba de Dios. Es decir, todo es una expresión de Dios. Pero paradójicamente, nada es Dios. Y cuando lo entendemos así, entonces comprendes que hasta la más pequeña célula tiene un propósito, una razón para existir en el todo. Un verdadero líder no busca ser el centro, busca ser el puente por donde pasa la luz, no el que la monopoliza. Su trabajo no es brillar, sino permitir que otros brillen. O en palabras de Rabbi Sacks, good leaders create followers, but great leaders create leaders. Muchas instituciones religiosas, al intentar preservar su estructura, han transformado esta luz en una herramienta de control. En lugar de ser un canal para la conexión espiritual y la sanación, la espiritualidad ha servido para reforzar jerarquías y perpetuar dinámicas de poder. Lo que debería ser la medicina contra el ego y la corrupción termina a veces alimentando los mismos vicios que pretendía curar. Es como los antibióticos. Mal usados, se convierten en resistencia, perdiendo de vista su propósito esencial y dejándonos atrapados en el mismo ciclo que queríamos romper, o tal vez un poquito peor. Entonces, ¿cómo rompemos este ciclo? La verdad, no es tan complicado, pero casi nadie quiere hacerlo. Es más cómodo dejar que otros tomen las decisiones y vivir de reglas que tengamos a quien culpar por si fallamos. Romper el ciclo significa dejar de buscar culpables
y asumir que la única evolución que importa es la que comienza contigo, conmigo. Y eso necesita de mucho valor para cuestionar y buscar respuestas, creando esa conexión directa, cruda y personal con lo divino, que no necesita intermediarios, dogmas ni reglas que sofocan. Y no estoy diciendo tirar la tradición a la basura. Eso tiene muchísimo valor. Pero sí que la trasciendas, que la uses como trampolín para llegar a lo esencial. Porque la fe real no divide, no crea barreras, no pone etiquetas, une, transforma y libera. El legado de Jacob no es solo una historia bonita, es una metáfora poderosa de nuestras propias luchas con el liderazgo y el poder. Todos enfrentamos momentos en los que debemos liderar, en nuestras familias, trabajos, comunidades. Pero la pregunta es, ¿desde dónde lo hacemos? ¿Desde el ego, buscando validación y control? ¿O desde el servicio, entendiendo que liderar es asumir responsabilidad y liberar a otros de sus miedos? La bendición de Jacob no idealiza a sus hijos. Les dice la verdad con toda su crudeza. Les muestra que el liderazgo no es para los perfectos, sino para los dispuestos. Yehuda, con su redención personal, y Yosef, con su capacidad de perdonar, nos enseñan que liderar es un acto profundamente humano, lleno de imperfecciones, pero también de posibilidades. El liderazgo verdadero no se trata de ser el centro, sino de convertirse en un conducto. Los sabios nos dicen que Moshe fue el hombre más humilde que existió. No sabemos dónde está su tumba, ni siquiera dónde está el monte Sinai. Porque la Torá misma nos enseña que la santidad no reside en lugares, objetos o personas, sino en el flujo de la luz divina que atraviesa a través de todo. Moshe no era la luz, era la vasija. Le llamamos Klil Tiferet, una corona hermosa. Una herramienta hermosa y transparente que permitió que la luz divina se manifestara sin apropiarse de ella. Así es como debemos entender el liderazgo, como un servicio que guía, pero no domina, que inspira, sin convertirse en un ídolo. En esta era, en la que tantas voces llaman nuestra atención y tantos líderes buscan seguidores, la lección de Moshe es urgente. No pongamos intermediarios entre nosotros y Dios. Cada uno de nosotros, hechos a imagen y semejanza, tenemos el potencial de conectarnos directamente con la luz divina. Pero eso no significa que no necesitemos líderes. Busquemos líderes humildes, dispuestos a admitir sus errores, aprender y a servir sin esperar gloria ni privilegios. Y aún así, nunca los idealicemos, ni hagamos santos de ellos. Incluso el líder más sabio es solo una parte del todo, una perspectiva más, un fragmento de la verdad infinita. Líderes que nos ayudan a descubrir nuestra propia conexión con lo divino, no que se expongan como dueños de la verdad. Esta perashá cierra el libro de Bereshit, con una lección esencial sobre liderazgo y legado. Jacob nos recuerda que el verdadero liderazgo no es imponer un destino, sino dar dirección, ofrecer pistas y dejar que cada uno complete su camino. Así que la pregunta final no es si lideramos o seguimos, porque todos hacemos ambas cosas en distintos momentos. La pregunta es cómo lo hacemos. ¿Estamos viendo un Klil Tiferet, una vasija transparente que deja pasar la luz? ¿O estamos atrapados en nuestro ego, limpiándola? Porque al final, liderar desde la humildad y seguir con discernimiento nos acerca más a la luz divina y nos aleja de los juegos de poder que quiebran el mundo. La luz no es propiedad de nadie. No pertenece a líderes, ni a religiones, ni a instituciones. La luz es de todos y para todos. Y en esa verdad encontramos nuestra mayor conexión con lo divino. ¿Estás dispuesto a ser una vasija que refleja la luz para guiar y seguir con humildad aunque eso te cueste la identidad que hoy tienes? Porque al final no se trata de quién lleva la antorcha,
sino de cómo encendemos juntos el fuego que ilumina el mundo. La luz ya está en ti, en mí. El único paso que falta es permitir que ésta brille. Fe Conciencia, donde lo que creas, creas. Ideas simples para cambiar tu vida y tu forma de pensar.